A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa de entrega semanal. Ya cumplimos un año en este propósito de hablar de la movilidad, del medio ambiente, del transporte, de los problemas de la ciudad, del tráfico y de los distintos elementos de esa movilidad. Uno de ellos es el vehículo, el transporte público, la bicicleta, la motocicleta. Ahora vemos en la ciudad de Quito muchas motocicletas, se nos cruzan por delante y por detrás. Y por supuesto la bicicleta, que se vuelve un elemento importante, y por qué no decirlo ustedes, los ciudadanos que somos todos peatones y somos parte integral. A veces pensamos que el transporte y la movilidad está en el transporte público y quienes utilizan los vehículos o las bicicletas o las motos, y nosotros como peatones consideramos que no somos parte integral. Al contrario, somos parte integral de esta solución del transporte. En esta ocasión vamos a hablar del ciclismo en Pichincha. Hemos dado espacio a las motocicletas, a los vehículos, al transporte público. La semana pasada hablamos del metro. En esta ocasión vamos a hablar del ciclismo en Pichincha. Para este efecto invitamos a este programa a Federico Pérez. A él ya lo conocen, no requiere mucha presentación, pero como tenemos televidentes muy jóvenes y que desconocen de la trayectoria de muchos empresarios, en este caso le invitamos como empresario y también como político. Él es un emprendedor y es un empresario, dirige un grupo muy importante especializado en gastronomía y alimentos, genera alrededor de 3,000 puestos de trabajo directos, no estamos hablando de los indirectos, más de 14 empresas relacionadas, 100,000 raciones diarias de alimentos, imagínense lo que eso significa en toda la logística. Y fue por supuesto prefecto de Pichincha del año 1992 a 1996. Recuerdo una de sus obras emblemáticas, la vía Calacalí, la Independencia, un descubrimiento importante que costó, según veo en las notas, $8 millones. Imagínense una obra gigantesca con ese presupuesto tan pequeño para aquella época. Bienvenido, Federico, a nuestro programa. ¿Cómo empezó su pasión por el ciclismo? Muchas gracias, Pablo. Y la presentación un poco exagerada. Simplemente soy un ciudadano más, muy común, muy sencillo. Pero gracias por la presentación. Yo trabajaba en Santo Domingo de los Colorados en mi juventud. Y entonces yo iba 2 veces por mes a Santo Domingo, con pausas obviamente de regreso a Quito. Y cuando retornaba a Santo Domingo me iba en bicicleta por la ruta que viene de Chillogallo hasta San Juan, Chiriboga, La Palma. Y en La Palma me esperaba un vehículo porque yo no avanzaba, evidentemente, para llegar a Santo Domingo. Y no avanzaba porque el tipo de bicicleta era complicado. Era una bicicleta de montaña, pero muy pesada, muy complicada. Me acuerdo que ya la maravilla de las bicicletas era 7 cambios. Se me complicó. Pero bueno, eso es lo que yo hacía durante 2 o 3 años. Luego me cansé de eso y entonces comencé a hacer bicicleta de ruta, en la misma ruta Santo Domingo, pero era muy peligrosa, de manera que venía acompañado siempre con un vehículo atrás. Pero ya no salía sino de Aloha, porque también la parte entre Quito y Aloha era complicada. Así comenzó realmente mi pasión por la bicicleta. De todas maneras, desde Aloha hacia Santo Domingo sí, no es una ruta simple, ¿no? No. Comienza con una pendiente hacia arriba y luego hacia abajo, pero una vía bastante complicada. Complicada, y parecería que termina, pero ya en Tantapi comienza la ruta complicada en definitiva, porque no solamente tienes espacios de subidas,
pero ya se complica también por el proceso de curvas y de una serie de cosas. Pero bueno, eso fue el inicio. Y luego, claro, he seguido haciendo bicicleta. Hoy tengo una bicicleta muy interesante, es una bicicleta Trek, que es con cambios sincronizados automáticos, eléctricos. Me facilita enormemente por el movimiento en mi mano y hago eso 40 kilómetros diarios de bicicleta. Por lo general voy de aquí hasta el aeropuerto y retorno hasta donde pueda, debo decirles con franqueza, porque no regreso muchas veces hasta casa, no estoy en condiciones, muchas veces cuando me acuesto muy tarde, pero por lo general sí retorno a casa. Pero bueno, 40 kilómetros es una distancia interesante para un ejercicio diario, ¿no? No, sí, además, fines de semana he dejado de hacer por el tema de hoy día de la política, pero entre semanas sí lo hago permanentemente. Me levanto a las 5 de la mañana y estoy regresando a la casa a 7:30, 7:45. Excelente. Coméntenos sobre el aporte de la movilidad urbana a través del ciclismo. ¿Cómo nos conectamos entre esta diversión que usted tiene y históricamente la trascendencia que ha tenido el ciclismo en su vida y esta conexión con la movilidad? Gracias. ¿Cómo resolvemos el problema de la movilidad a través del ciclismo? ¿Cómo no, Pablo? Yo creo que esto es un proceso de liderazgo y es un proceso de conocimiento y es un proceso al mismo tiempo de implementación. Y digo esto porque a todos nos gustaría ir al trabajo en bicicleta. Yo no digo que a mí, a todos nos gustaría, pero es complicado por la inseguridad en el tránsito. Hemos visto ya muchos accidentes y lamentables sucesos de amigas, amigos, jóvenes. Ese es el primer problema. El segundo, no existen tampoco rutas adecuadas que determinen por dónde uno puede conducirse a estos lugares, no solamente de trabajo, sino inclusive de diversión dentro de la ciudad de Quito. Por lo tanto, no es fácil en Quito implementar eso por la misma topografía y la geografía de Quito. Pero igual debemos por lo menos hacer vías longitudinales y transversales en puntos determinados de la ciudad. Y a esto me refiero, que uno no puede tener cada cuadra, obviamente, un transporte de bicicletas o una conducción de bicicletas en procura de llegar al sitio que uno quisiera, pero sí puede tener longitudinales, dado que Quito es así. Y de ahí, obviamente, cada ciertos tramos, las transversales. ¿Cómo se hace eso? Simplemente con una posición, repito, de liderazgo y en compaginación con una prefectura que entienda el proceso de lo que van a ser las ciclovías en la provincia de Pichincha, que hablaremos. Pero cuando combinan las dos fuerzas, políticamente hablando, y en términos inclusive económicos, sin destruir la ciudad, tampoco sin estropear el tránsito ya complicado que tenemos en Quito, es posible culminar entonces con que este es un sueño que definitivamente lo podemos implementar, Pablo, sin duda alguna. En la ciudad de Quito hablamos de que el transporte en bicicleta no llega ni al 1% de la solución. Vienen los alcaldes, distintos de ellos con motivaciones ciclísticas, elaboran vías, sin embargo el resto de ciudadanos vemos que esas vías no son muy utilizadas. En cambio hay otras ciudades como la ciudad de Bogotá, que igualmente está sobre los 2.700, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, 10% al 12% de la solución del transporte está en las bicicletas. ¿Qué es lo que nos hace falta a los ecuatorianos aparte de las vías? Porque también vemos pocas vías, pero las pocas vías que existen no se utilizan y más bien vemos a los ciclistas utilizando la vereda de los peatones. ¿Qué debemos hacer? Generar una cultura de utilización de la bicicleta para ir al trabajo de una manera frecuente, crear las vías en segundo lugar. ¿Qué es primero? Bueno, Bogotá es un gran ejemplo, sin duda alguna. Pero Bogotá, no nos olvidemos que tiene una vía longitudinal que cubre todos los tramos de la ciudad y por ahí todos se transportan. Y claro, uno puede ver cientos de bicicletas yendo al trabajo, yendo a la escuela, yendo a diferentes lugares. La motocicleta sigue siendo el problema de Bogotá, como es el problema de Quito y de todas las ciudades latinoamericanas. Es un transporte sin duda alguna barato. Pero la bicicleta como tal en Quito tiene que tener el mismo sistema de funcionabilidad que tiene Bogotá, es decir, longitudinal. Podemos hablar entonces, por decir algo, venir desde Carapungo y toda la vía que mantiene este momento el trole. Habría que evidentemente hacer ahí
espacio fundamental sobre el parterre para poder entonces transitar en bicicletas del lado de ida y obviamente en el retorno por el otro lado. Pero no existen muchas opciones, porque la única vía longitudinal es esa que estoy conversando, porque lógicamente podremos irnos a la América, pero nos encontramos con la misma problemática. Quito debería ya pensar no solamente en eso, sino en el anillo de circunvalación nuevo. Y ese nuevo anillo de circunvalación debería tener lo que estamos hablando, la ciclorruta completamente identificada para que uno pueda salir de cualquier parte de Quito, dar la vuelta por Quito y entonces usar los ejes transversales. ¿Cuáles? Los que determina el estudio finalmente. El tema topográfico, usted lo mencionó, es un tema importante en la ciudad de Quito y bueno, no resulta tan fácil pensando en movilizarse al trabajo diariamente, subirse desde Guayabamba a Quito o subirse desde Carapungo a Quito, y entonces habrá que pensar tal vez en una solución complementaria entre transporte público, transporte en bicicletas, como pasa en las grandes ciudades. En París, por ejemplo, uno puede subirse al metro portando la bicicleta y luego se moviliza desde el punto de la estación del metro hacia el trabajo. Y la otra, la incorporación de la bicicleta eléctrica, pensando en estos ciudadanos de Carapungo que tengan que subir esa cuesta sin tener que llegar a su trabajo con mucho sudor, ¿no? Bueno, existe también, como todos conocemos, no solamente en París, en todas partes uno puede subirse con la bicicleta al metro, ¿no? O al transporte público. Pero tenemos un proyecto y un programa que también soluciona mucho el tema del tránsito en la ciudad de Quito, Pablo. Porque claro, no es un tema solamente de Quito, es un tema también de la provincia, cómo solucionar los problemas de Quito. No nos olvidemos que Quito, Pablo, está en la provincia de Pichincha, y no nos olvidemos que Pichincha tiene a Quito como parte de su provincia. Por lo tanto, es una solución conjunta entre prefecto y alcalde. Y cuando hablamos de la bicicleta, y estoy de acuerdo, perfectamente identificado por usted, es cuando tenemos entonces que pensar en el transporte de acercamiento a la ciudad de Quito. Ese transporte de acercamiento, como lo llamaríamos, determina que podríamos entonces combinar esto con la vinculación del metro. A Quito ingresan 180,000 vehículos diarios de todas partes. Si yo pongo solamente el Valle de los Chillos tiene alrededor de 150,000 vehículos que ingresan todos los días. Y cuando uno comienza a entender por qué el problema del tránsito en Quito es porque no tenemos una solución de poner un tren veloz, por ejemplo, elevado, que venga desde Sangolquí, venga a Conocoto, pase directamente a través del parterre por la autopista Rumiñahui, y a propósito también fue construida en nuestro tiempo. No lo digo como propaganda, pues que nada más se ha hecho al respecto. Y luego usted tiene entonces un tren que pasa por el Tejar, obviamente con un túnel, y llega directamente para empatar en el arbolito con el metro. Usted puede hacer este trayecto en bicicleta, subido en el transporte elevado veloz, y de ahí usted entonces, como bien lo dice, encaja perfectamente con las longitudinales para transportarse al lugar que usted determine. Puede hacer trayectos inclusive en el metro en bicicleta y luego se desembarca para hacer lo que acaba usted de mencionar con tanta lógica. Pero soluciones hay. Y claro, esto no solamente alivia 160,000 vehículos diarios que ingresen a Quito, porque lo mismo hay que hacer desde el Valle de Tumbaco, para llegar directamente a empatar con la IE, con el transporte del metro a través de un túnel, con otro transporte elevado veloz. Y cuando usted comienza a sumar eso y comienza usted también a pensar que ingresan más de 20,000 vehículos desde el norte, desde lo que es Calderón, que es una ciudad ya inmensa de 300,000 habitantes, y comienza a hablar también de lo que significa el sur de la ciudad, donde ingresan otros 20,000 vehículos diarios que vienen desde Amaguaña, desde el mismo Machachi a Quito. Entonces, claro, no va a terminar Quito con un pico y placa, va a terminar con un placa de 2 días a la semana. Y el proceso no está en prohibir, el proceso está en aliviar a la ciudadanía con soluciones prácticas como las que usted dice, el uso de la bicicleta y el uso de estos transportes que empaten con el metro a través de estos transportes de acercamiento. Y evidentemente la solución como en cualquier parte del mundo, pero no podemos nosotros pensar más allá de el paso elevado, y la bicicleta no cuenta, y nunca tendremos opción los ciclistas de usar la bicicleta en nuestra ciudad. Imposible cómo van las cosas. A lo largo de la realización de este programa hemos tenido la oportunidad de invitar a distintos personajes que defienden su propio sector.
Lo interesante es que hemos tratado de fomentar en el programa el hecho de que un mismo ciudadano puede ser en el mismo día peatón, en el mismo día puede utilizar el transporte público, inclusive ser ciclista. A veces hay este estigma de la defensa por el peatón, la defensa por el ciclista, la defensa por el motociclista, cuando podemos convivir todos en la misma ciudad y que quizás en el mismo día podemos utilizar los distintos medios. ¿Qué opina usted sobre una solución integral que no tenga que estigmatizar en defensa del uno o del otro? Bueno, cuando uno va a Rotterdam, cuando uno va a Ámsterdam, y uno encuentra los parqueos llenos de bicicletas, y también por otro lado tiene el tranvía, y por otro lado tiene un tranvía que cruza por todo lado, y tiene también el transporte de los vehículos, y pueden convivir, como usted bien lo dice. No es un tema simplemente de hacer vías, es un tema también de cultura. Por lo tanto, hay que implementar sistemas de cultura, pero no a través de implementación de cultura represiva. Es decir, si usted pasa de 80 kilómetros por hora, tiene una multa de $130. Entonces, claro, cuando usted ve eso, termina siendo parte del presupuesto del municipio de Quito. Mientras más infringen la ley, mientras más cometen temas contra la ley, más voy a llenar mi presupuesto y cumplo. Es al revés, es un proceso de cultura. Es un proceso de cultura, de manera que cuando uno entiende eso, hay que trabajar conjuntamente en temas de que los gobiernos seccionales son los responsables de este proceso de cultura. Por eso yo pienso que pediría, permítame que yo lo diga de esta manera, pediría la competencia de la educación en Pichincha. Y dentro de este proceso de pedir la competencia para Pichincha, debemos incluir materias como urbanidad, como cívica, como ética, pero también medio ambiente y también la cultura del tránsito y transporte. Esos 5 elementos, 5 materias incluidas en el primer grado, para que los niños comiencen a entender lo que significa, además del medio ambiente, cómo yo vinculo, que también es uno de los sueños que tengo, cómo yo vinculo lo que sí llamo el ciclo paseo con respecto a la ecología, al cuidado de la naturaleza. Tiene mucho efecto, pero eso se ve a través del aprendizaje en la escuela y obviamente la cultura que le podemos dar a la gente, ¿no? Federico, cuéntenos, y hablando ya de la provincia, usted mencionaba la interacción entre la provincia de Pichincha, que a veces nos olvidamos los quiteños, que somos parte de la provincia de Pichincha, y este desarrollo de rutas ciclísticas de la provincia. Cuéntenos un poco, usted ha recorrido algunas de ellas, tuve la oportunidad de ver un video suyo que recorriendo por Cayambe. ¿Qué magia tiene la provincia de Pichincha respecto de la utilización de la bicicleta y los paisajes que tenemos? Qué linda pregunta, Pablo, porque Pichincha es maravillosa, ¿no? Y cuando hagamos nosotros estos 300 kilómetros integrados de ciclovía, no solamente vamos a promover que la familia se una, sino que la familia salga por primera vez de este Quito que ya está realmente atosigado y que no tengamos que hacer los domingos la única ruta que tenemos, que es la 10 de agosto hasta el centro. Es que podamos emprender en lugares maravillosos. Y que, por cierto, esa ruta a usted le debe quedar muy corta, ¿no? Luego de los 40 kilómetros diarios. Qué gracioso. Sin embargo, hago eso con mi familia. Sí. Pero más allá de eso, entonces, cuando nosotros entendemos la regeneración del empleo, de la fuerza laboral, de la riqueza, las ciclorrutas tienen un factor fundamental, como el día de mañana la recuperación de todas las vías que tiene Pichincha, 4.700 kilómetros de vías. Y eso tiene una relación directa para la producción agrícola, para la incorporación de la exportación, para evidentemente el tránsito con mayor seguridad, con señalética de primer orden en el lugar donde uno vaya. Y la ciclovía entonces va a tener esta especial consideración. Usted puede irse el día de mañana, vamos a poner un lugar, vamos a poner la ciclovía que vamos a empatar desde Gualea a Gualea Cruz para ir a Pacto, de Pacto vamos a ir a Guayabillas, de Guayabillas vamos a llegar a Pachijal, de Pachijal vamos a llegar entonces a Conrad Adenauer, de Conrad Adenauer vamos a volver para llegar a Mindo. Cuando usted proyecta esta mina alrededor de 140 kilómetros, tiene que crear a su vez, obviamente, facilidades para la familia. Por lo tanto, van a crearse paraderos, van a crearse restaurantes, van a crearse sistemas de seguridad, van a haber policías, va a haber comunicación perfecta. Los teléfonos que hoy día tenemos que se paran
yo voy caminando y después tengo un blanco, no puedo comunicarme, van a tener los señores de las empresas de teléfono que entender que ya no van a haber blancos por seguridad del que usa la bicicleta en el campo. Es decir, son temas de mucha importancia que van a permitir la regeneración no solamente de la riqueza, del turismo, sino la recreación familiar. Entonces estoy muy entusiasmado porque a mí, más allá de que me encanta la bicicleta, veo que es una necesidad familiar que todos queremos, pero no lo podemos hacer. De manera que este es un tema, una ruta. Pero tenemos 7 rutas que integran a la provincia de Pichincha y por eso generan 300 kilómetros, Pablo. ¿Cuáles son esas rutas? Bueno, entre otras tenemos, por ejemplo, Cayambe el Volcán, para hacer inclusive un downhill, que podrían inclusive desde venir, Cayambe, desde el volcán Cayambe. Así es. Ahí tenemos, por ejemplo, una ruta de downhill, que van a venir evidentemente ciclistas del exterior para hacer algo que no se ve en ninguna parte del mundo. Si usted quiere, por ejemplo, continuar la ruta que hoy tenemos, la del ciclista, la que llega hasta el Quinche, usted tiene que prolongar esa ruta hasta Quilotoma, que son 42 kilómetros. La ruta que usted toma, por ejemplo, desde Encador, puede usted llegar hasta el Cotopaxi. Una lindísima ruta, ¿no? Una lindísima ruta, sí. Y así entonces... bordea el río Pita. Exactamente. Si usted quiere irse, por ejemplo, en la nueva vía que vamos a construir, que es la Quito-Yoa-Mindo, pero a través de la 25 de junio para empatar el día de mañana con la Loma y después llegar hasta los bancos, va a ser una ruta maravillosa. Pero esas rutas que estamos hablando no solamente tienen la creación del carretero, sino una ruta paralela para la bicicleta. Porque tampoco es prudente decir las mismas rutas de carros vamos a usar para las bicicletas, no hemos sacado nada. Son rutas exclusivas para las ciclovías. Y cuando lleguemos, por ejemplo, a las lagunas de Mojanda, son ciclovías específicas determinadas que ahí, cuando usted parte, por ejemplo, de Tocache, Tupigache, y comienza a subir hasta las lumas de Mojanda y puede volver para regresar a la ruta escondida, que es la famosa entre lo que es Chavespamba, Perucho, Atahualpa, San José de Minas, y empatamos con Otavalo. Porque eso es lo que hay que hacer, es que la provincia de Pichincha no termine en Pichincha. Hay que continuar a Imbabura y hay que continuar a Cotopaxi con el Cotopaxi. Por lo tanto, es una integración bien interesante que va a determinar inclusive, repito, lo que más me entusiasma es el desarrollo no solamente de la familia, sino al mismo tiempo económico. Sitios que desconocemos, sitios que tenemos que descubrir como ecuatorianos, sitios que nos ha mencionado Federico Pérez, inclusive nombres de ciudades que nos encantaría conocer. El Estado tiene su parte de responsabilidad en la determinación de estas rutas, el ciclista también en la responsabilidad del manejo responsable. Sin embargo, causa mucha extrañeza, por ejemplo, una ruta como la ruta por Nayón hasta Cumbayá, en donde hay letreros de ciclistas en el paso. Ciclistas en el paso que no sé por dónde pasan, porque si usted baja por esa ruta, a duras penas pasan 2 vehículos. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en estos trazados? Porque también creo que como parte del Estado somos responsables de esos accidentes. Por una parte el ciclista, pero por otra parte no solo el conductor, sino que estas rutas son rutas absolutamente angostas, no destinadas para ese efecto. Bueno, ese es el proceso de la complicación y la inseguridad que tenemos los ciclistas. Por eso hemos visto lamentablemente muchos accidentes fatales, porque no están creadas para eso. Si usted toma en consideración lo que acabo de mencionar, Pablo, de que ruta que se pavimente, porque vamos a pavimentar 1.284 kilómetros en la provincia de Pichincha, de las cuales están determinadas exactamente todos los 8 cantones, que es lo que vamos a pavimentar, para efectos de reactivar la producción agrícola y para esto crear obviamente las grandes cooperativas de producción y los centros de acopio, está ligada también a la bicicleta. Porque entonces ahí usted determina que son rutas específicas para bicicletas, donde no van a haber motociclistas. Para ellos tendremos obviamente la misma oportunidad de señalizar la parte de las carreteras que hoy día existen. Un motociclista que tiene una moto que no es para el campo, no tiene más que hacer que andar por la ruta del carro, de los carros. Pero tiene que tener una seguridad también el ciclista o el motociclista como en cualquier parte del mundo. Pero hablando de la bicicleta es eso, son rutas específicas para la bicicleta. ¿Qué pasa en el Chaquiñán? Hoy día uno va al Chaquiñán y se encuentra también con trotadores.
Y entonces, ¿quién tiene con preferencia? Trotadores, con perros, con Sí. peatones, con personas de la tercera edad. De la tercera edad. ¿Qué hace? Recientemente bajé con mi padre y por supuesto él dijo, ya no quiero irme al Chaquiñán porque aquí me juego la vida. Claro, es eso. Porque entonces no tenemos esta disposición de hacer las cosas como corresponde para cada una de las actividades. No nos olvidemos lo que pasaba en el Bicentenario, cuando comenzaron a arreglar. Entonces ahí había simplemente una señalización, bicicletas, triciclos, perros, pero eso es lo que decía la señalización. Y termina siendo finalmente un proceso de cultura. Termina simplemente siendo un proceso de tolerancia, de respeto. Termina siendo un proceso simplemente de cómo le vamos a reactivar para que en los próximos 10 años, 20 años, la próxima generación diga, comenzaron a hacerlo y lo hicieron bien. Hoy día tenemos un país, una provincia diferente y una ciudad diferente, pero siempre nos estamos lamentando porque pensamos en términos inmediatistas. Por lo tanto, yo hago algo para reelegirme políticamente hablando. No importa. Lo que hay que hacer es esto para que continúe un proceso, para que finalmente las personas que nazcan de hoy día puedan decir qué linda la ciudad que nos dejaron, porque comenzaron a hacer lo que debían, culturizar, educar, y por eso tenemos lo que tenemos. Qué linda la ciudad en la que estamos, qué linda en la ciudad en la que convivimos y estamos en armonía en cuanto a la movilidad. Hemos estado con Federico Pérez Intriago, quien nos ha comentado su experiencia interna, su experiencia familiar desde el punto de vista del ciclismo en la ciudad de Quito y en Pichincha. Él ha compartido con nosotros algunos de los proyectos que está pensando en esta amplitud de conocimiento alrededor del turismo, alrededor de la movilidad y alrededor de la solución a través de la bicicleta. Le agradecemos a Federico por su presencia y por supuesto le vamos a invitar en el futuro a otros programas porque nos quedó muy corto. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.